una persona es carnal? ¿Mm? ¿Cuántos años lleva? ¿Por qué pasa eso? Pues porque la persona, como dice el pastoral, son domingueros. Entonces, se conectan los domingos, a veces los miércoles, ¿sí? Y si se pudo, porque si tenía algo más importante que hacer, pues no. O sea, no tenemos una prioridad en las cosas de Dios. ¿Mm? Yo estoy discipulando a una señora que lleva 30 años y ella no sabe un texto bíblico. Yo no te sabes, no. Ni siquiera sabe buscar si está en el Antiguo Testamento o en el Nuevo. Imagínate, una persona que lleva 30 años. Teresita, no me eche vaina, ¿sí? Por favor. ¿A usted también le pasa lo mismo? Ay, no, Estelita. No, yo estoy hablando de una persona nueva que estoy discipulando los viernes. Bueno, nueva para mí. Ella no es nueva en la fe, pero para mí era nueva, yo no la conocía. Es una persona que lleva muchos años que conoce del Señor, ¿no? Y entonces, ¿por qué pasa eso? Porque la persona no lee la Biblia, No lee, no lee. ¿sí? Y los estudios bíblicos son hermosos y es chévere estudiar, ¿sí? Pero, mijita, no hay como estudiar directamente de la fuente, del original, de la Biblia, ¿no? Todo lo demás es accesorio y es muy chévere y todo, pero eso debe ser añadidura. Lo principal es la misma palabra de Dios, ¿no? La misma palabra de Dios. Usarla y meditarla. Listo, entonces tenemos que amar la palabra. ¿Sí? El otro día decía Damaris Carvajal que cuando ella se conoció con el que es su esposo hoy, ella, ella vivía en Estados Unidos, las distancias son larguísimas. ¿Mm? Si tú vas en avión de Bogotá a Cartagena es 1 hora, más o menos, ¿cierto? A San Andrés 2 horas. Pero si tú vas de la Florida a Nueva York son 4. Mira lo lejos. Y entonces ellos estaban muy lejos. Y entonces el esposo le escribía cartas. Y ella dice, ¿usted cree que yo medio ojeaba la carta y la ponía por ahí? No, yo la leía y volvía y la leía, ¿sí? Y así debemos hacer nosotros con la Biblia. Leerla, volverla a leer, ¿no? Memorizarla, escudriñarla. Listo. Bueno, niñas, entonces, preguntas en esta primera parte que ya se acabó. No, Pues repasemos. ¿Qué debemos hacer? Debemos desear, desear la palabra, como estudiar la palabra. como el niño anhela la leche de su madre para alimentarse. Leche recién. Debemos estudiarla, debemos memorizarla y debemos amarla. Eso debemos hacer con la palabra de Dios. Bueno, entonces ahora vamos a mirar el segundo punto, dice, desarrollando un plan personal de estudio bíblico. ¿Cómo vamos con el plan de estudio bíblico del libro de la página 32? ¿Vamos bien? Eh, sí, yo le digo parte de Génesis y estoy en Juan también. Ok. Voy a Entonces, estar, a ver, voy a preguntar, Estelita Forero, señor. ¿cómo haces tu devocional? Contadme. Pues la clase que dio la hermana Mitt, la esposa del pastor Daniel Mitt, me gustó muchísimo porque la verdad yo antes leía y miraba a ver qué podía apuntar, qué me enseñaba el Señor y qué debía aplicar para mi vida. Bueno, y con ella ahorita pues estoy haciendo lo que ella hace, los lugares, en qué parte se desarrolla, los nombres, que aparecen más nombres ahí, se subrayan los que aparecen más, de qué habla el tema, qué me enseña, así más o menos lo estoy haciendo y cómo lo aplico a mi vida o qué no estoy dejando o qué estoy dejando de hacer en cuanto al pasaje. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿pero qué es lo primero que haces en el devocional? Yo Orar. lo primero oro, a veces leo primero para poder meditar qué fue lo que leí.
pero a veces yo oro primero, voy primero, oro a Dios por medio de Jesús, y que le pido al Espíritu Santo que me recuerde. Yo tengo un cuaderno y voy apuntando las peticiones, porque es que a veces yo me encuentro con personas y me dicen, oren por mí, inmediatamente, entonces yo la coloco. Yo coloco en un cuaderno, pues todas las peticiones, lo que tengo que orar, y le doy gracias a Dios. Pues en el devocional yo le doy gracias al Señor. Primero que todo le pido perdón al Señor porque hay cosas que uno hace negligentemente y lo ofende a Él. Después, pues yo le doy gracias al Señor, y ya viene pues la intercesión y el ruego, la súplica, y eso es lo que yo hago más o menos. Ok. A ver, Estelita Gutiérrez, contadme vos. Ah, pero sí tengo, ay, sí que lo tengo. No, primero oro. Le doy gracias al Señor. En esta parte de la oración, porque yo la divido en 3 etapas. En la primera parte de la oración, reconozco los atributos y cualidades de Dios. ¿Ven? Su poder, su soberanía, su justicia, su santidad. Y ahí le pido que me ayude a entender la palabra. En la segunda parte, en el estudio, yo soy metódica. Yo no leo un día un pasaje, al otro día otro, no. Yo leo un libro completo, y desde que lo comienzo hasta que lo termino. Eso lo aprendí del pastor Alex. ¿Cómo así? ¿En un día lee un libro? No, estudio desde que lo comienzo hasta que lo termino. No en el mismo día, sino lo divido. ¿Ven? Miro cómo es el libro, cómo está escrito, cómo está dividido, cómo son los temas. El primer día estudio el primer tema. En el primer tema, ¿qué le estudio? Estudio las palabras que desconozco, estudio la parte gramatical, cómo están los pronombres, por ejemplo, en plural, en singular, quién está hablando, quién está actuando. ¿Sí? Por ejemplo, qué significa apóstol, qué significa siervo, qué significa santo. ¿Ven? Eso lo hago. Después de que he entendido bien el texto, comienzo a memorizar. Cada capítulo lo memorizo en 8 días. Lo tengo. Entonces, por ejemplo, si el capítulo tiene, supongamos, 30 versículos, los divido para lunes a viernes. ¿Sí? Para lunes a viernes. No dejo esto ni siquiera un día, no me lo permito. Porque si comienzo, no, es que tengo mucho que hacer. Entonces no alcanzo sino a leer este pedacito. Por eso yo lo comienzo a las 4 y termino a las 6. En la tercera parte dice... ¿Cómo así, Teresita? ¿Comienza a las 4 de la mañana y termina a las 6 de la tarde? De las 6 de la mañana. Ah, ya, 2 horas. Espere, usted dice que memoriza de 4 a 6 2 horas memorizando. No, estudiando también. Primero estudio el texto. El texto, o sea, un capítulo por semana. De ese texto lo divido. Por ejemplo, si tiene, hagamos de cuenta que tenga 30 dividido en 5, 6 versículos por día. Busco primero las palabras que no entiendo. ¿Ven? Por ejemplo, palabra porción. Yo entendía como porción un pedacito, un pedazo de algo, una porción de torta, una porción de arroz. Entendía un pedacito, pero cuando leí esa palabra,
en la Biblia significa heredar. ¿Mm? Entonces miro el significado bíblico que tiene ese texto. Ahora, no todas las palabras tienen el mismo significado en toda la Biblia. Por ejemplo, homicida. Para Pablo, homicida es un asesino. Para Juan, no. Para Juan, aparte de ser asesino, homicida es el que odia a su hermano, el que aborrece a su hermano o el que tiene algo contra su hermano. Entonces miro en el texto qué significado tiene dentro del texto la palabra. ¿Mm? Después que he entendido bien el texto, comienzo a memorizarlo. Por eso me fijo mucho en si los verbos, que es la acción, están en pasado o están en presente. ¿Ven? He notado que en la Biblia, cuando se refiere a Dios, siempre está en presente el verbo. Nunca en pasado. Por ejemplo, Dios era. No, Dios es. Es un presente continuo. Es un presente continuo. Y comienzo a memorizarla. Me miro bien y por ahí tengo, espérenles para ser más específica, pero no sé dónde lo tengo, que aprendí Isaías 55, que ha sido uno, para mí lo más difícil es aprender proverbios, salmos y un versículo. Para mí es más fácil un texto. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Entonces me fijo en los pronombres. Mis es un pronombre posesivo en plural. Por lo tanto, el sustantivo debe ir en plural. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Todo el renglón va en plural. Entonces ya sé que no puedo utilizar singulares. ¿Mm? Y así lo comienzo a repetir y en los 8 días es la meta de tener aprendido los 30 versículos. Ya les digo, no me doy pie a decir, ay, es que tengo mucho que hacer, o es que no voy a alcanzar, es que hoy tengo esta diligencia, entonces voy a estudiar más poquito. Bueno, ¿y cómo hace para aprenderse los versículos? ¿En dónde los coloca? ¿Usted trabaja? Sí, señora, en mi casa. ¿Usted coloca los versículos, les pasa algún papel, algún cuadrante o algo para aprendérselos o directamente de la Biblia? Me los aprendo directamente de la Biblia y en ese punto utilizo la imaginación. Sí, bueno. La tarjeta la tengo en la imaginación, en mi mente. Y entonces, ¿qué pasa? Como en los cines, en las películas, cuando empiezan a mostrar los créditos que van corriendo, entonces yo voy corriendo el versículo. Yo tengo una falla en el aprendizaje y es que a veces cambio palabras o me como palabras. Por ejemplo, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos me había cogido de que vosotros. De que vosotros. Entonces tengo la costumbre de comerme palabras. Entonces mi tarjeta mental, ¿qué hago? Coloco la D grandísima y en otro color. ¿En la Biblia? No, en mí. La tarjeta de ella mental. Bueno, listo. Muy ¿Sí? bien. Luego, Eso está muy bien. Luego viene la otra parte de la oración, por ejemplo, cosas que no entienda, se las pregunto a Dios y espero su respuesta. Y la tercera parte de la oración son ya las peticiones de intercesión por las que me mandan en el teléfono, por las que me han pedido, por las de antes, por las de después. Entonces yo hago una lista y voy pidiendo por cada persona, por las personas del miércoles, por toda, hago una lista y voy pidiendo por cada persona mis peticiones. Este es mi devocional de cita. Ok, Estelita. Bueno, yo voy a hacer
aunque es el devocional lo vemos después, pero vamos a hacer un resumen chiquito. Yo, por ejemplo, ¿cómo hago? En este caso aquí está hablando del estudio de la palabra, ¿sí? Es diferente el estudio de la palabra al devocional. Sí, el devocional digamos que es un poco más corto. Yo, por ejemplo, hago un devocional de 1 hora. Pero cuando ya voy a hacer un estudio de la palabra puede durar 3 o 4 horas. Pero tanto en el uno como en el otro, yo por ejemplo en el devocional, voy a contar del devocional. Yo en el devocional lo primero que hago es orar. Siempre es orar primero. ¿Por qué? Porque nosotras pecamos continuamente. Continuamente pecamos, así sea de pensamiento. Me acordé de algo y a veces uno hasta de pensamiento de algo que lo enojó o de algo que lo hizo enojar, ¿sí? Y a veces incluso de pensamiento uno vuelve y se enoja. Uy, pero es que esta cosa que pasó. Entonces es muy importante pedir perdón. Si ustedes se darán cuenta, yo siempre que oro, es lo primero que hago es pedir perdón. Pues le doy gracias al Señor porque voy a estar en su presencia. Pero lo primero es pedir perdón. ¿Por qué es importante primero que todo pedir perdón? Porque la Biblia dice que ella es inspirada, que el Maestro es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me va a ayudar a comprender la palabra. ¿Por qué Él la inspiró? Por eso es que Él es el mejor Maestro, ¿sí? Si yo tengo pecado en mi corazón que no he confesado, yo no estoy en comunión con mi Padre Celestial. El Espíritu Santo está contristado. Y por supuesto el Señor Jesucristo también. Entonces, por eso es que es muy importante ponerme a cuentas con el Señor con un corazón contrito y humillado. Señor, por favor, perdona. ¿Sí? Es una costumbre que uno debe pedir perdón. Tan pronto peca y cae en cuenta, pedir perdón. Pero hay veces que uno por los afanes no lo hace. Entonces, por eso cuando yo voy a mi tiempo con el Señor, lo primero es, Señor, perdona. Es necesario que yo esté a cuentas con el Señor, es necesario que yo esté, por ahí dicen los católicos, que yo esté confesada. ¿Mm? Y cuando yo le pido perdón al Señor, el Señor me perdona, mi relación se restaura con Él, porque en ese momento mi relación está interrumpida. Esa es la pérdida de comunión, el pecado me separa de mi Señor. ¿No? Y por eso 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿No? Entonces es importante confesarlo, pedir perdón, ponerme a cuentas con el Señor. Teresita, una Después, pregunta ahí. Una pregunta ahí. Si en el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él perdona nuestros pecados presentes, pasados y futuros. todos. Claro está que nosotros seguimos pecando. Sí, señora. Siempre debemos volver nuevamente al Señor y pedirle perdón, o Él ya sabe lo que perdón, o cómo. La Biblia dice, mira lo que dice 1 Juan 1:9. Confesar. El Señor me manda que yo confiese. Dice, si confesamos nuestros pecados. Y digamos digamos, yo estuve altercada, digamos, con mi hermano, digamos, con mi hermana o con mi hermano altercada. Ok. Y me dio un infarto y me morí. Y le dio un infarto y se murió. ¿Qué pasa contigo? Pues te vas al cielo. No hay problema. ¿No? Porque no, mira, hay que tener presente una cosa. El Señor siempre está mirando la intención de tu corazón. Yo le explicaba esto a mi cuñado un día, yo no sé si les conté, que él no tenía seguridad de salvación porque él dice es que nosotros siempre estamos pecando. No. Entonces yo le decía, si usted se viene, en esa época él no tenía el carro, él andaba en buseta, yo le dije, si usted se viene de su trabajo y se baja de la buseta y resulta que en ese momento pasa una moto y lo atropella, ¿usted qué siente en ese momento? Dijo, me da un rabionón. Dije, ¿ese rabionón es pecado contra el Señor? Me dijo, claro. Le dije, bueno, a usted le da ese rabionón, pero en el mismo instante, ¡chic!, le falló el corazón y se murió. ¿Para dónde va usted? Dijo, pues ahí sí no sé. Dije, si usted es salvo y reconoció a Cristo como su Salvador, el Señor dice que pagó todos sus pecados. Pero ojo ahí, que ahí es donde está la intención del corazón. ¿Sí? Él no ha alcanzado a confesar ese pecado, pero ese pecado fue pagado. Y fue porque no tuvo tiempo y el Señor entiende eso. Pero es diferente, ¿sí?
Pues si yo quedo viva y resulta que no me arrepiento. Pero No puedo decir, lo bonito es que el Espíritu Santo, digamos, en este momento que yo estoy pecando, estoy alterada con mi hermano, mi hermana, al instante, el Espíritu Santo le dice, está haciendo mal. ¿Sí o no? exactamente, Es el instante. sí, Y señor, ya, la embarré. ¿Sí o no? exactamente. Entonces tú Mm. tienes que ir al Señor y confesar. Dice, si confesamos, ir y confesar tu pecado. Señor, me enojé Sí, con mi hermano, lo traté mal, fui maledicente, o simplemente me enojé, sí. lo miré mal, no le hablé, me porté indiferente. Bueno, hay que decir, porque es que uno, en el enojo uno comete muchos pecados, Delita. Mm. No es solamente el enojo. Por eso es que en Efesios dice, quítese de otros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Sí ves? Porque es una cadena de pecados. ¿Sí? Entonces uno tiene que ir y confesar, como el Señor dice. Confesar. Y si yo confieso mi pecado, como el Señor dice, con un corazón contrito y humillado, ¿sí? Mm. El Señor dice, Él es fiel y justo y me perdona y me limpia de ese pecado, ¿sí? Ya vuelvo a, porque en el momento en que yo pequé, yo no perdí mi salvación, pero mi comunión se perdió. ¿Por qué? Porque Él es santo y yo soy pecadora, ¿sí? Entonces es importante siempre estar a cuentas con Dios, habiendo confesado nuestro pecado, ¿sí? ¿Y para qué también es importante orar? Sí, entonces yo primero oro y le pido perdón al Señor. Me pongo a cuentas con Él. Luego yo busco una alabanza y escucho una alabanza. Es más, le digo al Señor, en mi oración le pido, Señor, hazme digna de poder escuchar una alabanza que un hermano está cantando para ti. Obviamente que yo escucho el himno y también canto. Y por eso ustedes se dirán, esta siempre pone un himno. Sí, a mí me encanta alabar al Señor. Y lo mismo hago en mi devocional. Yo escucho un himno y después vuelvo y oro. Y en la segunda oración que hago, le doy gracias al Señor. Señor, gracias por tantas cosas que tengo que darle gracias al Señor. ¿No? Y después de eso viene la súplica y la intercesión. Entonces yo el lunes oro por mi familia en la fe. El martes oro por mi familia en la carne. El miércoles oro por los misioneros del mundo, incluyendo pues obviamente los de nuestra iglesia. El jueves oro por las personas como ustedes que por misericordia del Señor las puso a mi cuidado para enseñarles lo que Él me ha enseñado a mí. O sea, oro por mis discípulos el jueves. ¿Mm? Y el jueves también oro por las peticiones del miércoles de oración. Eso. El viernes oro por las personas inconversas que yo conozco. A las que les he compartido, a las que no les he compartido, pues le pido al Señor que me dé la oportunidad. El sábado oro específicamente por la salvación de mi familia. Y el domingo oro por todo. Teresita, digamos, Porque cuando uno ora por los personas que uno conoce que no son salvas, ¿qué puede orar uno? Yo le digo, Señor, inclina el corazón de ellos a ti. ¿Qué puede orar por ellos? ¿Por salvación? ¿Solo salvación o qué más? yo que ¿O oro, cómo se ora? yo siempre, si la persona es inconversa, muchas veces le dice, ay, que ore por la salud. Yo lo primero que pregunto, ¿la persona es salva? Si la persona no es salva, yo lo primero que oro es salvación. Siempre. Sí. Señor, que yo tenga la oportunidad de compartirle, y si no soy yo, que haya otra persona. Que la persona, que si la conozco, oro más específicamente. Porque si es una persona que argumenta, es una persona católica, es una persona que adora a la Virgen, dependiendo, Estelita, es que depende de la persona por la que tú estás orando. ¿Sí? Ah, ok, ya uno más o menos sabe, ¿cierto? Eso tiene uno que ver, sí, tiene que ver por eso. Sí, 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 Si es una el persona que Espíritu ya tú le Santo has le da. compartido, entonces si es Sí, una sí, persona sí. que tú le has compartido y varias veces, yo que oro, Señor, yo sé que tu palabra no regresa vacía, Señor, quebranta la voluntad de esta persona, porque ya conoce tu palabra, Señor, ya no sé, Señor, que ella proceda al arrepentimiento. ¿No? Sí. Eso. Entonces yo hago mi súplica y intercesión y después, entonces ya escucho lo que el Señor me dice y voy anotando en mi cuaderno qué es lo que el Señor, qué es lo que el Señor me está diciendo. Yo siempre yo leo una porción del Antiguo Testamento, un salmo, un proverbio y una porción del Nuevo Testamento. Ese es mi devoción. Señor. Ay, pero espere, ya se acaba ya. Ahorita. Entonces básicamente es eso.
Básicamente, así es como yo hago el devocional, ¿listo? Ay, llegó el Entonces, esposo aquí, según lo que dice aquí en el libro, primero llegó el esposo dice de orar. Estela. Segundo, hay que seguir un plan de lectura. Y aquí dice que debemos hacer el de la página 32. Tercero, mientras va leyendo, dice, marque en la Biblia, subraye lo que para ustedes es importante en el pasaje, apunte en el cuaderno, ¿m? Qué el Señor le está diciendo, cómo el Señor le está redarguyendo, ¿sí? Cuarto, dice, cuando el significado de lo que lee no es claro, pues vuelva a leerlo, compare con otra versión. Sí, yo estoy haciendo eso con Quinto, esa viviente. dice, quinto, al final ore, para que el Señor le agradezca al Señor por lo que le habló, por lo que le prometió, por lo que le exhortó, por lo que le animó, ¿m? Por lo que pudo entender de la palabra, y pídale que le ayude a ponerlo por obra, ¿m? Y que lo ayude a compartir la palabra, ¿m? Sí. Entonces, es más o menos eso es esto en cuanto al estudio personal de la Biblia, que es diferente al funcional, ¿no? Entonces, ¿El estudio usted cuándo lo hace? ¿Usted qué días hace estudio? ¿Todos los días hace estudio o cómo? todos los días, claro, todos los días. ¿Cuánto? O sea, primero hace el devocional y Yo, lo lee hago, la palabra. yo hago mi devocional en la mañana, Temprano. antes de hacer los ejercicios y antes de desayunar. Sí. ¿M? Sí. El estudio lo hago durante el día, lo hago en la mañana, lo hago en la tarde, lo hago en la noche, dependiendo, Mm. dependiendo del tiempo que tenga. ¿Y cuánto hace de estudio? ¿Un capítulo o cómo? No, yo estudio por temas, ¿sí? Yo estudio por temas. Entonces digo, Señor, voy a estudiar sobre el amor. Listo, Mm. ¿sí? Señor, voy a estudiar. Por ejemplo, ahora en la senda, pues yo tengo que preparar la clase, ¿sí? Sobre pruebas. Y tengo que, exactamente. ¿Sí? Ya. Entonces yo no me puedo limitar a lo que la maestra está enseñando. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo he enseñado, yo siempre hago un complemento. Sí. No repito lo que ella está diciendo porque ustedes ya la escucharon y ya ustedes ya eso lo tienen claro. Entonces eso hace hacer un aporte sobre lo mismo de la lección, pero en un estudio diferente, ¿sí? Para poder, para poder compartir una clase de esas, Estelita, yo tengo que estudiar 15, 20 días. Eso no es que lo escribí en una hora. Sí, yo pienso eso, sí. Eso es dispendioso y así les pasa a No, todos. y déjeme decirle, Teresita, que una de las que da mejor las clases es usted. Es que, y eso Sin, lo hacen porque todas. usted, sí, porque usted está acá, todas son muy, muy chéveres, todas, porque y eso es muy, o sea, para mí un estudio de eso es terrible, una profesora tener que preparar eso, pero usted lo hace muy bien. Todas lo hacen bien, no puedo Todas, decirle ni todas. Eso lo todas, hacemos todas, todas. todas, todas. Entonces uno lee y vuelve y lee y consulta una versión, consulta la otra versión, hace la exégesis y después sí tiene uno que hacer un resumen, porque uno no puede poner, o sea, no hay sino, más o menos tenemos 40 minutos. Entonces tú tienes que estudiar y tienes que condensar eso para que tú lo puedas explicar en 40 minutos y que sea de provecho para las hermanas. Mm. Porque lo importante no es que solamente que yo lo entienda, es que las hermanas también lo puedan entender. ¿No? Entonces, más o menos así es la dinámica de cómo es que se manejan los estudios bíblicos. ¿No? Así Mm. más o menos es como tenemos que hacer.